Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos en el Señor. Le doy la bienvenida en este día sábado 7 de agosto del año 2021 a este estudio bíblico virtual que vamos a transmitir desde la primera iglesia metodista pentecostal de la ciudad de Curicó. Y quiero invitarle a usted y familia a poder participar de esta bendición, amado hermano, de escudriñar, estudiar las Escrituras. Estudiar las Escrituras. Qué hermoso día que el Señor nos da esta bendición de poder estar junto a ustedes y de poder, amado hermano, llevarle la palabra de Dios hasta sus hogares y hasta su corazón. Bien, vamos a dar comienzo a este estudio de la palabra de Dios y lo vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos a la oración, a darle gracias a Dios por este hermoso día, por esta hermosa bendición de estar con vida, con salud y de gozar de las bendiciones del Señor. Saludo desde acá de la ciudad de Curicó, séptima región, Maule, Chile. Así que vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, cuánta gracia le damos en esta tarde, de este día sábado, Señor, que usted nos ha provisto de salud, de vida, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias porque estamos, Señor, en este día aquí dándole, Señor, infinitas gracias por todas sus misericordias, por todas sus bondades. Le damos gracias, Señor, por los alimentos que hemos tenido en nuestra mesa. Gracias porque ha estado en abundancia, no lo ha faltado nada y se ha cumplido su palabra, que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Queremos pedirle perdón en esta tarde. Queremos, Señor, reconocer a usted como nuestro Dios soberano, nuestro Padre creador del cielo y de la tierra. Queremos en esta tarde honrar su nombre. Queremos glorificar su nombre, Señor. Míranos a misericordia. Lava mi corazón, lava mis labios en esta tarde. Limpia mi mente para poder hablar, Señor, esto tan maravilloso que es su palabra. Le pido en esta hora, Señor, que guarde a sus hijos. Bendiga, Señor, a sus hijos y a sus hijas, Señor. Bendiga esta transmisión, este internet, que pueda, Señor, ser de mucha utilidad su palabra y que sea de mucha bendición donde entre en esta tarde a través, Señor, de esta plataforma. Bendice, Señor, los que están lejos, los que están más cerca también, Señor, puedan ser bendecidos, Señor, en esta tarde. Dele salud, Señor, a cada uno. Dele gozo, Señor, fortaleza y dele alegría, mi Señor, de ser hijos, hijas de Dios. Le damos gracias por todo. Agradecemos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, poder saludar ahí a cada uno de ustedes. Ahí está nuestro hermano Aarón Flores Vallejos, dice, ya estamos presentes, un abrazo desde México, aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga ahí nuestro hermano ahí junto a su familia, a sus seres queridos, desde la ciudad de México, allá, país de México. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, gracias por ese interés de poder estar aprendiendo, escuchando de la palabra de Dios. Ahí está nuestra hermana Mónica Calquín, también nos está viendo, así que un abrazo también para su hija y Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Fabiola Silva también nos está viendo, ahí está uniéndose a este estudio bíblico de la palabra de Dios. Bien, el tema para hoy, amados hermanos, ¿por qué necesitamos el evangelio? ¿Por qué necesitamos de un evangelio? Y vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Vamos a estudiarlo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos de un evangelio? ¿Por qué?
Y vamos a verlo a la luz de la poderosa palabra del Señor Jesús. ¿Qué ha hecho el Evangelio en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha hecho el Evangelio? Vamos a verlo ahí en la palabra del Señor. Así que quiero invitarle ahí que tome su Biblia también, y juntos podamos estudiar, escudriñar las Escrituras, podamos en esta tarde ser bendecidos y a la vez también nos puede el Señor enseñar. Dios es el que enseña, y cada vez que abrimos la Biblia, la palabra de Dios, es la misma voz de Dios que nos está hablando a nuestras vidas. Ahí está nuestra hermana Fabiola Silva, dice: bendiciones, Pastor Jorge Aguilera Marchán, desde Quilicura. Amén. Dios bendiga ahí la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile. Dios les bendiga. Ahí está nuestra hermana Marta Díaz también, Alarcón. Ella está también presente en este estudio a través en forma virtual. Cosa que Dios quiere que sepamos entonces. Cosa que Dios quiere que sepamos. Y una de las cosas que Dios quiere que sepamos es que podamos ver, amado hermano, que podamos ver a través de la palabra de Dios que yo necesito, usted necesita también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir entonces a la poderosa palabra del Señor Jesús. ¿Por qué debo yo tener, o por qué es tan importante, amado, en nuestras vidas el Evangelio? Y quiero llevarlos ahí a Romanos. Busque Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Busque ahí por mientras la palabra de Dios. Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y voy a darle lectura a la palabra de Dios, y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas Escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Amén. Dios nos bendiga a través de la lectura de esta poderosa palabra del Señor Jesús. Ahí está nuestra hermana Rosy Figueroa también, de la quinta región. Dios les bendiga grandemente, amada hermana. Evangelio, amado hermano. Buena noticia. Buena noticia. El Evangelio. El Evangelio que nos habla el apóstol Pablo en esta tarde. El tema de esta epístola de los Romanos, que comienza hablando ahí en el capítulo 1, versículo 1. Pablo dice que fue apartado. Se usa la palabra apartado, o sea, separado. El apóstol Pablo fue separado del mundo, amado hermano. El Señor lo trajo. El Señor salió a su encuentro. El Señor lo rescató de las tinieblas
y lo puso en una posición, amado hermano, de un llamado a ser un apóstol de Jesucristo. ¿Y para qué, amado hermano? Para llevar, dice, para el evangelio de Dios. Esta palabra evangelio, que podemos identificarla de la siguiente manera, la palabra EV, que comienza a escribirse la palabra evangelio, que significa buenas noticias, amado hermano. Cuando usted escuche la palabra evangelio, significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Y evangelio, que significa mensaje, o sea, el ángel, un mensajero. Quien lleva este evangelio, amado hermano, que fue apartado para el evangelio, entonces Pablo es como un ángel del Señor. O sea, fue apartado para ser un mensajero, llevar algo, anunciar algo. ¿Qué es lo que va a anunciar el apóstol Pablo sobre este evangelio que fue llamado él a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios? Buenas nuevas para quienes necesiten del evangelio. Siempre, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, que siempre van a haber personas, almas necesitadas de escuchar el evangelio de Jesús. Siempre. Buenas nuevas entonces para quienes necesitan del evangelio. Fue hecho entonces un apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo, fue hecho para ser apartado, para anunciar el evangelio. El evangelio. O sea, Pablo iba a llevar a muchos buenas nuevas, a todos aquellos que necesitan del evangelio. Y estas nuevas, amados hermanos, ¿qué es lo que iba a hablar el apóstol Pablo? Iba a hablar de un Salvador. Entonces, el mensaje principal, amado hermano, del evangelio es hablar de un Salvador, como dice allá Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran estas nuevas de gran gozo para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, entonces, amado hermano, el tema principal del evangelio, tenemos que hablar de Jesús como Salvador del mundo. Estas buenas nuevas, tenemos entonces que hablar de un Salvador que se llama Jesús. Tiene que ir dentro del mensaje del evangelio, amado, como principal tema es el evangelio, es hablar de un Salvador que se llama Cristo el Señor. Entonces, el tema principal que lleva a un mensajero de hablar del evangelio es hablar de un Salvador. Estas buenas nuevas de salvación tenemos que hablar. Buenas nuevas de salvación, como dice aquí nuestra lección aquí en Romanos, capítulo 1, si vemos el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué no debemos entonces avergonzarnos de este Evangelio? Porque es algo tremendo, amado hermano, tiene poder. El Evangelio, no debemos avergonzarlo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, amado hermano, hablar del Evangelio, estamos hablando del poder de Dios a las almas para salvación. Para salvación. Todo aquel que escuche, todo aquel que crea, amado hermano, a este Evangelio de Jesucristo, tendrá salvación. Qué simple, ¿ah? El mensajero entonces, su tema principal debe hablar de un Salvador, de un Salvador. Y el mensaje debe llevarlo a la persona que escucha, amado hermano, a creer en este Salvador que es a través del Evangelio. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para usted y para mí, amado hermano, ha sido un poder de Dios para salvación. Todo lo que hemos sido tocados por este Evangelio, por este poder de Dios, poder de Dios, y ahora somos cristianos, somos hijos, hijas de Dios, significa que hemos recibido poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Pero hay distintas formas, amados, que toman algunos el Evangelio. Por ejemplo, para el judío, el poder estaba en la ley de Moisés. Aún teniendo el Evangelio presente, el judío, amado, aún creía que la ley de Moisés lo iba a salvar, estando dentro de la gracia de Dios, amado hermano. Entonces, para el judío el poder estaba en la ley de Moisés. Para el gentil, para aquella persona que no era judía, el poder estaba en la sabiduría humana, como muchos hoy piensan, amado hermano, que a través de nuestra sabiduría humana vamos a recibir la salvación, o a través de nuestras capacidades, a través de nuestros sellos, de buenas obras. Para el romano, el poder estaba en su gobierno romano, en su poder político, en su poder militar, en sus riquezas, en sus poderíos, amados, de tierras que podía dominar, en sus palacios. Para el romano, el poder estaba en eso. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Algo maravilloso hemos recibido el poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Por eso que la pregunta, lo que el mundo más necesita es el Evangelio, amado hermano. Es hablar del Evangelio, es hablar de Jesús, es hablar de un Salvador. Lo que este mundo necesita es escuchar del Evangelio. ¿Estará escuchando del Evangelio de Jesús? ¿O estará escuchando el propio Evangelio de muchos mensajeros, predicadores que tienen su propio Evangelio? ¿O lo hemos separado, amado hermano, lo hemos limitado de poder hablar del Evangelio? Yo creo que es necesario entonces volver, amado hermano. Volver, como dice la palabra de Dios, a la senda antigua. Hablar del Evangelio de Jesús. Lo que el mundo más necesita entonces es escuchar del Evangelio. Las almas necesitan escuchar del Evangelio.
El hermano, la hermana que se alimenta a través, amado hermano, de un predicador que Dios lo usa como instrumento en las manos de él, necesita ser fortalecido, a través del Evangelio. No de la vida propia del mensajero, no de sus, a lo mejor, de sus hechos o de sus anécdotas o historias, no. No necesitamos predicar historias, amado hermano. No necesitamos predicar la vida propia de cada mensajero. Necesitamos cada día anunciar el Evangelio de Jesucristo. Este mundo necesita urgente escuchar del Evangelio. Si hubiese un buen programa de evangelización, si los hombres se dedicaran a anunciar el Evangelio de Jesucristo, tendríamos un mundo cambiado. Muchas almas vendrían a Cristo porque el Evangelio es de poder. Aleluya. Lo que el mundo más necesita entonces, verdades que creer. Verdades que creer. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 1 al 4. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente lo he enseñado, a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué hermoso, ¿eh? Ese es el contenido, amado hermano. Ese es el contenido que lleva el Evangelio. 4 verdades que debemos anunciar dentro del Evangelio, amado hermano, para que usted pueda saber y pueda darse cuenta que se esté predicando de un Evangelio verdadero de Jesucristo. Tiene que estar estas 4 verdades. Cristo, en primer lugar, fue crucificado. Lo da a entender aquí el apóstol Pablo en el capítulo 15 de su primera carta. Cristo entonces fue crucificado. La primera verdad que tiene que estar dentro del Evangelio es que Cristo fue crucificado. Verdades que tenemos que creer, amado hermano. Cuando usted recibe el Evangelio, tiene que creer que Cristo fue crucificado. Segundo lugar, que Cristo resucitó de entre los muertos. Segunda verdad que debe creer en el Evangelio, que Cristo resucitó de entre los muertos. Tercer verdad, que Cristo ascendió a la diestra del Padre. Una vez que resucitó, estuvo 40 días más aquí en la tierra, amado hermano, y luego ascendió nuevamente hacia los cielos para estar junto a nuestro Padre Dios. Entonces, tercera verdad, Cristo ascendió a la diestra del Padre. Y cuarta verdad que tiene que llevar este Evangelio, amado hermano, contenido que tiene que tener este Evangelio, es que Cristo vendrá otra vez. Debemos creer, amado hermano, que Cristo viene otra vez. 4 verdades, entonces, contenidos que debe tener siempre el Evangelio. Cristo fue crucificado, Cristo resucitó, Cristo ascendió a la diestra del Padre y Cristo vendrá otra vez. Mandamiento entonces que obedecer y tener una fe obediente. Promesas que recibimos a través del Evangelio.
Lo vemos ahí en Hechos 2:38. Hechos, capítulo 2, verso 38. Tenemos, amado hermano, recibimos el perdón de pecados, como dice el versículo 38. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos cosas que recibimos cuando recibimos el Evangelio y creemos en él. Recibimos el perdón de pecados y, en segundo lugar, recibimos el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que más necesita las almas, amado hermano, lo que más necesita el mundo es escuchar 4 verdades que deben estar dentro del Evangelio. Luego, amado hermano, está la salvación. Lo que el mundo más necesita es salvación. El mundo necesita salvación, como dice el versículo 18 de este capítulo 1 de Romanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Y el versículo 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Sin antes, amado hermano, de haber recibido el Evangelio, sin antes haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, como gentiles estábamos bajo condenación por el pecado. Por el pecado estábamos bajo condenación, estábamos condenados, sin antes conocer a Cristo. El pecado era la infracción de la ley. No tenían la ley de Moisés y tenían una ley moral que habían quebrantado, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 14, 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Qué es lo que había antes en nuestras vidas, amados hermanos? Antes de que llegara el Evangelio de nuestro Señor, había una lista grande de pecados cometidos. Un sinnúmero de pecados, amado hermano, que eran infracción a la ley de Dios. Y eso nos llevaba a una condenación. Desde injurias, amados hermanos. Desde injurias. Como dice, contra toda impiedad e injuria de los hombres. Actuábamos sin misericordia, como dice el versículo 23. Por lo cual estábamos dignos de muerte. Nos llevaba esto a la muerte. Como gentiles estábamos perdidos porque éramos pecadores. Y el pecado es infracción a la ley de Dios, como lo dice allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como dice Romanos 6:24, la paga del pecado es muerte.
Pero el Evangelio, amado hermano, este Evangelio, lo que el mundo más necesita es salvación. A través del Evangelio nos libra de esa muerte. ¡Oh, aleluya! Cuando llega el Evangelio a nuestra vida, nos libra de esa muerte, porque conocemos y llega la salvación a nuestras vidas a través de Jesús. Como dice Romanos 2, que todos han pecado y estamos bajo condenación. Todos han pecado y estamos bajo condenación. Los judíos también bajo pecado. El judío no mejor que el gentil. Ambos igualmente en pecado, amados hermanos. No por ser judío, amado hermano, y por conocer la ley, por tener la ley a su favor, iba a ser mejor que el gentil, no. Igual ambos estábamos en pecados. Aunque confiamos en la descendencia de Abraham, pero igual estábamos culpables de pecado igualmente. Descender de Abraham a los judíos no les serviría, amado, no les salvaría eso. La ley de Moisés no les salvaría. La circuncisión, tanto que se preocupaban los judíos de ser circuncidados, no les salvaría, sino que de la muerte seríamos librados a través del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. ¿Se da cuenta? Que la ley, la de ser descendencia de Abraham, la ley de Moisés, la circuncisión, guardar esto otros rituales no los salvaría, sino que nos libra de la muerte. Es el Evangelio de Jesucristo, porque es poder. Lo que el mundo más necesita, entonces, salvación. Y la puede recibir a través del Evangelio. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, han pecado y están bajo condenación. Hasta el día de hoy, aquel que no recibe a Jesús en su vida, aquel que no cree en este Evangelio, amado hermano, aún está bajo condenación. Pero recuerde que Cristo hizo ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Era, amado hermano, pagó la deuda. Y todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibirá, amado hermano, recibirá la salvación, recibirá entonces la libertad de esta condenación. Toda la humanidad entonces ha pecado contra Dios y así no alcanza la gloria de Dios. Todos, judíos y gentiles, todos sufrimos del mismo mal, todos infernal, todos necesitamos entonces del Evangelio. No hay otra manera de salvarnos, no la hay. Entonces, lo que el mundo más necesita, entonces sigo diciendo, salvación. El Evangelio entonces nos libra de la muerte. Como dice este versículo 23, todos habíamos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, que no tendríamos ninguna posibilidad nuevamente de amistarnos nuevamente con Dios, amado hermano, ya que el hombre perdió la amistad allá en el huerto del Edén. Pero Cristo, aleluya, vino a unirnos nuevamente con Dios. Vino a salvarnos. Y por eso que vuelvo a decir, necesitamos entonces, el mundo necesita las buenas nuevas. Necesita recibir las buenas nuevas. Necesita recibir del Evangelio. El Evangelio entonces tenemos que tomarlo como la revelación. Como dice Romanos 1:17,
Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito. El Evangelio se recibe por la fe, amados hermanos. Todo por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia es lo que Dios da al hombre, que lo obedece por fe. Si somos obedientes a Dios, amado hermano, vamos a recibir la revelación de Dios. Le dice al hombre cómo estar libre de la culpa. ¿En qué forma le revela a Dios al hombre? Le da a conocer a través del Evangelio que está libre de la culpa. Como le dije anteriormente, alguien pagó la deuda. Mi Cristo la pagó allá en la cruz del Calvario. Nos obtiene la justicia de estar libre de culpa de otra manera. Solo por medio del Evangelio entendamos que solamente a través del Evangelio vamos a ser libres de nuestra culpa. El Evangelio revela entonces el plan de salvación. Hay una revelación. El Evangelio entonces nos revela, amado hermano. Dios ofrece salvación a la humanidad. El Evangelio revela las condiciones de salvación. Nos da las condiciones. El Evangelio nos indica cuáles son las condiciones para ser salvo. Recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer en el Evangelio. Cuando el hombre obedece de corazón, como dice ahí Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecimos, escuche bien, dice la palabra de Dios que obedecimos. Y a través de esa obediencia fuimos libertados de la culpa del pecado. Entonces el Evangelio nos indica cómo estar libres de la culpa. El Evangelio Dios le hace justo y le libra de la culpa. El Evangelio se puede estar ahí más revelado ahí en detalle y puede usted estudiarlo. No lo vamos a hacer por el tiempo. Ahí en Efesios capítulo 3. Ahí nos revela, amado hermano, cómo es el Evangelio revelado a nuestra vida. Entonces, el mundo necesita del Evangelio para que sea revelado la culpa que tiene, para que quede libre de esa culpa. Lo que el mundo más necesita, instrucción, como dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. El mundo necesita entonces dejarse enseñar por Dios. Dejando a su propia dirección, se corrompe. Se corrompe cuando el hombre se lleva y quiere dirigir su vida a su propia opinión. El hombre se corrompe. Porque sin la dirección de Dios, ¿qué pasa? Veamos versículo 21 de este capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿De dónde? ¿De quién viene la moralidad? ¿Cómo distinguir entre el bien y el mal?
¿Qué determina entonces lo correcto? La ética. ¿Existe una verdad absoluta? La respuesta a todo esto es la palabra de Dios, amado hermano. Frente a la ética, frente a distinguir entre el bien y el mal, lo correcto, ¿cuál tiene la verdad absoluta? Lo tiene la verdad, la palabra de Dios. ¿Nos dejaremos entonces guiar por la sabiduría humana? Como dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, 22, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Aleluya. No, entonces, tenemos algo hermoso. Tenemos algo muy apreciado, amado hermano. Tenemos algo muy valórico. Tenemos algo hermoso, amado hermano, que tenemos que aprovechar. Tenemos algo trascendental, amado hermano, que usted y yo debemos guardar muy bien y conservar. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde entonces nos conducirá la sabiduría humana? Seguimos entonces lo que el mundo más necesita: instrucción. Necesita instrucción. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin la instrucción, el hombre no va a llegar a ser perfecto. Sin la instrucción de la palabra de Dios, sin la instrucción del Evangelio, no estará preparado para buena obra. También el mundo necesita la sabiduría que conduce a la salvación, amado hermano. También el mundo necesita. Y en este capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 15, mire: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Esta misma escritura, entonces, es inspirada por Dios. Necesitamos entonces estas buenas nuevas del Evangelio, y lo que el mundo más necesita entonces es predicarle a través de la palabra de Dios, ya que ella es inspirada por Dios en 5 aspectos. Primero, útil para enseñar. La Biblia entonces, la palabra de Dios que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, segundo. Tercero, para corregir. Cuarto, para instruir en justicia. Y quinto, equipado para toda buena obra. Todo esto está relacionado a la palabra de Dios, así que usted siga estudiando la palabra de Dios, siga escudriñando la palabra de Dios, no pierda el tiempo. Si tiene unos minutitos por ahí durante el día, tome la palabra de Dios, escudriñela, estúdiela. A través de ella va a ser muy útil para su vida. Va a recibir
enseñanza a través de ella. Va a ser reprendido usted a través de la palabra de Dios. Va a corregir su vida a través de la palabra de Dios. Va a instruir y va a vivir siempre en justicia y va a estar siempre equipado o preparado para toda buena obra. Si alguien necesita entonces, si alguien del mundo necesita escuchar del Evangelio, usted va a estar bien equipada. Va a estar con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo poder hablarle a una alma nueva si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Si no se interesa usted por escudriñar las Escrituras. Si usted no presta atención a la palabra de Dios. Si usted no se deja reprender por la palabra de Dios, si usted no se deja corregir por la palabra de Dios, si usted no recibe instrucción por la palabra de Dios. El mundo necesita entonces. Cuarto lugar, lo que más el mundo necesita es conversión. Proceso que debemos vivir, amado hermano, una vez que usted y yo recibimos el Evangelio de Jesús. Como dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Qué tremenda esta palabra, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Qué sucede, amado hermano, que una vez que usted ha recibido el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué sucede? ¿Nuestras vidas siguen igual? ¿O habrá un cambio en nuestras vidas? En primer lugar, el Evangelio cambia vidas. O sea, el Evangelio convierte al alma. La hace nueva criatura. Como le dijo el Señor a Nicodemo, debéis nacer de nuevo. Tenemos entonces un nuevo nacimiento. ¿Cómo eran los corintios antes de recibir el Evangelio? A lo mejor era la vida nuestra también, o es la vida de muchos a lo mejor. Antes de conocer el Evangelio, antes que llegara el Evangelio a nuestras vidas. Por eso que el mundo necesita escuchar del Evangelio para que haya un cambio en su vida, para que se convierta de sus malos caminos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes vivíamos una vida así, semejante a esta. Entonces, el Evangelio nos lava, nos santifica, nos justifica. El Evangelio entonces cambia vidas para bien. Escuchar y recibir el Evangelio, amado hermano, puede hacer un cambio en tu vida. Los primeros cristianos cambiaron a través del Evangelio de Jesucristo. Una nueva vida, como nos expresa ya los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído a este Evangelio.
Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hay un cambio de vida. Hay un cambio que Dios hace a través del Evangelio. Hay un cambio, amado, que Dios hace a través del Evangelio. Por eso que el mundo, lo que el mundo más necesita es el Evangelio. El Evangelio. Aleluya. Pablo de ser un perseguidor, luego ahora es un predicador. Siendo un perseguidor de los cristianos, ahora Cristo cambia su vida. Tiene un cambio a través del Evangelio. Cuando Cristo se le reveló en el camino a Damasco, ahí recibió el Evangelio de Jesucristo. El carcelero, amado hermano, que nos habla ya en Hechos 16, versículo 30 al 34, dice que cuando recibió al Señor Jesucristo, recibió el Evangelio en su vida y cambió su vida. Entregó su vida a Cristo. Cuando llega el Evangelio a tu vida, Él hace un cambio en tu vida. Los efesios, allá habían un grupo que quemaron libros de magia. Cuando recibieron el verdadero Evangelio de Jesucristo, cuando fue predicado ahí por Pablo, amado hermano, y recibieron el Evangelio de Jesucristo, dice que lo primero que fueron a quemar esos libros de magia, porque cuando llega el Evangelio de Jesucristo, ya no te vas a preocupar más del horóscopo con ninguna otra cosa más, porque Cristo cambia vidas a través del Evangelio. O sea, hay una conversión. Lo que el mundo más necesita, escuchar del Evangelio. Y que el cristiano cumpla con su deber. Al terminar este último punto de este estudio bíblico, hay un deber como cristiano. Estoy hablando en este momento a los hijos de Dios. Aquellos que dicen ser evangélicos. Aquellos que dicen estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia. Aquellos que se sienten honrados, y nos sentimos honrados, amado hermano. Es bueno eso. Pero a la vez también tenemos un compromiso con la humanidad. Tenemos un compromiso con este mundo. Como dice Romanos 1:14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Usted tiene la obligación de predicar el Evangelio. Tenemos la obligación, amado hermano, de predicar el Evangelio. Pastores, ministros de Dios, tenemos la obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo. Profesores de clases dominicales, predicadores de púlpitos. Tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Hermano y hermana, todo aquel que pertenece a la familia de Cristo tiene la obligación de predicar el Evangelio. Ansioso estoy de anunciar el Evangelio. Porque ay de mí, dice,
Primera de Corintios. Ayunay, amado hermano, Primera de Corintios capítulo 9, cuidado. Ay de mí si no predico el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en Evangelio. ¿Y por qué algunos, aleluya, por qué algunos cobran por predicar el Evangelio? ¿Por qué algunos que tienen el don de la música cobran por cantar? Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo no descubre la palabra de Dios? ¿Cómo entonces vas a tener recompensa si estás cobrando para tu bien a través de usando la palabra de Dios? Y más encima lo estás haciendo de mala voluntad. ¿Cómo vas a recibir la comisión encomendada por el Señor? ¿Cuál será entonces tu galardón? El apóstol Pablo dice que predique el Evangelio presente gratuitamente. El Evangelio de Cristo debe ser predicada gratuitamente para no abusar del derecho, amado hermano. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. El Evangelio, amado hermano, a toda criatura sin excepción de persona, como lo dice Marcos, ir y predicar el Evangelio. Marcos 16, 15, 16. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura sin excepción a ninguna. Hayan uno o hayan 1000. Hay que predicar la palabra. Haya una persona o haya 1000, o 10,000 o 100,000. Un alma vale, es más que todos los tesoros del mundo. El que creyere entonces será bautizado, fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted solamente y yo debemos predicar la palabra. Ay de aquel que no creyere, amado hermano. Luego tendrá que dar cuenta a Dios. Si no cumplimos, ¿qué pasa si no cumplimos? Muchos no conocerán la verdad del Evangelio. Por eso lo que el mundo más necesita es el Evangelio. Y si no hablamos del Evangelio, muchos no conocerán la verdad del Evangelio. Muchos van a sufrir castigo eterna de perdición por causa de que no hemos predicado el Evangelio. Y muchos que oigan no harán caso. Si no cumplimos, entonces debemos. Quiero terminar, amado hermano, lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 52, versículo 7. Cuán hermoso, dice, aleluya. Cuán hermosos son sobre los montes los pies. Tus pies, mis pies son hermosos. Usted, amado hermano, usted que es predicador, usted que se esfuerza por llevar la palabra de Dios. Y si no lo ha hecho aún, hágalo.
porque serán hermosos sus pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya, de aquel que lleve el evangelio a través de las almas, a través del mundo, a través de cualquier lugar, y publica esta salvación o hable de este evangelio, son hermosos los pies. Entonces, cuando estamos publicando salvación, cuando estás publicando, aleluya, estás publicando de este evangelio, estás hablando de este evangelio, no es otra cosa que estás llevando alegría. Estamos llevando alegría a las almas, estamos llevando nuevas, estamos anunciando paz, amado hermano, estamos llevando nuevas del bien que Dios tiene para aquellas almas. Lo primero que Dios quiere es salvarle, quiere perdonarle. Estamos llevando la alegría a aquellas almas. Entonces tus pies son bendecidos, mis pies son bendecidos, aleluya. En esta tarde tú eres bendecido y bendecida a través de este evangelio. Si hay alguna persona que está escuchando y aún no es hijo de Dios, hija de Dios, aún no ha recibido este evangelio, yo le invito en esta tarde, reciba a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Damos gracias a Dios entonces. Lo que el mundo más necesita. Esto es lo que el mundo más necesita y lo necesita desesperadamente. Quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que hay un mundo desesperado. Hay un mundo decepcionado. Hay un mundo aterrorizado. Hay un mundo, aleluya, que está escapando y anda buscando un socorro, anda buscando un auxilio. Y usted y yo podemos darle ese auxilio a través del evangelio, porque el evangelio es salvación, es revelación, es instrucción, es conversión y es una obligación de como cristiano usted debe hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga a través de este estudio y esperando, amado hermano, aleluya, que este estudio sea de mucha bendición y que le haya servido muy bien a su vida. Le invito que lo comparta ahí. Compártalo con sus seres queridos. Comparta este estudio con sus contactos. Aleluya, compártelo. Amén, compártalo para que muchos más conozcan y ojalá, amado hermano, que algún amigo suyo, alguna amiga que aún no conozca a Cristo pueda en esta tarde, a través de este estudio bíblico, tocar su corazón. Comparte este estudio, envíeselo a alguien y ore antes de hacerlo para poder recibir, aleluya, la bendición del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Amado Padre Celestial, cuánta gracia le doy. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias porque usted ha hablado, Señor, a nuestras vidas. Qué importante es el evangelio. Hay un mundo necesitado y ese mundo necesita escuchar. Ese mundo necesita escuchar de este evangelio. Oh, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos suyos, Señor, y sembrar esta palabra en cada corazón. Como dice aquella palabra, sembraré la simiente palabra de Dios. Oh, hablar de este Dios amoroso,
de hablar de este Dios que perdona y de este Salvador que ofrece salvación a todos. Bendice, Señor, los hogares de sus hijos. Aquellos que en esta hora, Señor, están enfermos, reciban sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias porque hemos sido alimentados a través de esta palabra. Bendice las mesas de sus hijos, Señor, que nunca falte el alimento y siempre se va a cumplir su palabra. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Despedimos, Señor, pero no de su presencia. Siga con nosotros, siga en cada hogar y en cada corazón de sus hijos. Y su bendición la recibimos a través de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ha sido una tremenda bendición, amado hermano. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este estudio. El Señor nos invita para el próximo sábado. Dios nos va a tener también otro tema muy importante. Mientras tanto, Dios le bendiga grandemente y le espero mañana a las 18 horas. Vamos a transmitir un culto presencial a través de esta plataforma y para que sea de gran bendición para su vida. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muy buenas tardes.